Buenos días o buenas tardes, queridos compañeros. Espero que todos se encuentren bien. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, doctor, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a empezar la clase, pero es probable que la tenga que suspender en cualquier minuto. Estoy aguardando en decanato a una autoridad con la que tendría que tener una reunión que no estaba programada, pero espero que demore al menos. Bien, la clase anterior, queridos compañeros, hemos terminado de ver el tema de la competencia, la importancia de esta institución tan significativa para el derecho administrativo y hemos inclusive visto que esta temática de la competencia está debidamente regulada por primera vez con mucha claridad en la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay algunos institutos que los vamos a ver más adelante, pero ahora lo que quiero ver con ustedes es el otro elemento relacionado con una organización adecuada de la administración pública, que es lo que llamamos el Instituto de la Jerarquía Administrativa, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver lo que es jerarquía administrativa. Hay dos instituciones en las cuales la jerarquía administrativa como un elemento componente de la organización es fundamental y a partir de esa idea vamos a aterrizar y vamos a introducirnos en lo que es la jerarquía administrativa, ¿sí? Bien, cuando hablamos de jerarquías o de la jerarquía como tal, tenemos que tomar en cuenta que hay dos instituciones, como es la policía o como son las Fuerzas Armadas, donde la jerarquía constituye un elemento realmente muy significativo, un elemento muy sensible a la organización y funcionamiento y desarrollo de esas instituciones. En estas instituciones la jerarquía tiene que ver con la capacidad de mando de autoridades superiores en relación a autoridades inferiores. De manera tal entonces que si no hubiera este componente, las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional no tendrían ninguna posibilidad de funcionar en la perspectiva que se establece su funcionamiento. Entonces, si bien en estas instituciones la jerarquía viene a ser un elemento radicalmente importante, esta temática de la jerarquía, ya trasladándonos al ámbito del derecho administrativo, también tiene una importancia muy, pero muy significativa. Y de ahí que denominamos esta temática o este elemento de la organización jerarquía administrativa, porque se da en un campo de la administración pública, de las entidades públicas, de las autoridades y los funcionarios o servidores públicos. Para entender cómo debemos comprender la jerarquía administrativa como un elemento que tiene que ver con la organización de cualquier tipo de institución, de cualquier tipo de administración pública, es que vamos a referir lo que Rafael Bielsa, un tratadista importante argentino, nos hace o nos da como una idea o como una definición. Él señala, Rafael Bielsa señala, que la jerarquía administrativa es una relación de orden institucional de supremacía con los órganos superiores respecto de los inferiores. Es una relación de supremacía de los órganos superiores respecto de los inferiores y recíprocamente es una relación de subordinación en la que se encuentran los órganos inferiores con respecto de los superiores. Entonces, la jerarquía administrativa tiene dos componentes importantes. Un elemento de supremacía y otro elemento de subordinación. La supremacía la ejercen las autoridades superiores con respecto de las autoridades o funcionarios inferiores. Esa es una relación de supremacía, de mando, de orden. Y a la inversa, hay una relación de subordinación que se refiere a que las autoridades inferiores están en un nivel de subordinación con respecto de las autoridades superiores, es decir, de acatar, de obedecer y de cumplir las órdenes, las determinaciones o las instrucciones que emanan de las autoridades superiores. Entonces, esa es conceptualmente lo que tenemos que entender por jerarquía administrativa. Una relación
institucional de relaciones de supremacía y relaciones de subordinación. ¿De acuerdo? Ese es un primer aspecto. Ahora, al igual que la competencia, la jerarquía también tiene características jurídicas. ¿Cuáles son las características más importantes de la jerarquía administrativa? En primer lugar, que la jerarquía administrativa tiene que estar, al igual que la competencia, expresamente determinada en una norma, ¿sí? Tiene que estar expresamente determinada en norma jurídica y tiene que además estar claramente establecida, ¿sí? Porque si no está no se dispone la claridad en esa relación de supremacía o de subordinación, puede haber conflictividad en el cumplimiento o en el desarrollo de las decisiones de mando y las actuaciones de obediencia o de cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces son básicamente dos características que tenemos que tomar en cuenta. Vuelvo a reiterar. Una, que tiene que estar expresamente establecida los niveles de jerarquía o la graduación de jerarquías en una norma, así está establecido, y por otra parte tienen que estar establecidas estas relaciones de jerarquía que se refieren, reitero, a supremacía y subordinación, tienen que estar establecidas de la forma más clara posible para evitar precisamente una especie de desorden, una especie de confusión y una especie de desacato a las órdenes o instrucciones o una especie de falta de cumplimiento de las determinaciones, órdenes o instrucciones. Por eso es que estas dos características que se refieren a la jerarquía administrativa son muy importantes. Eso con respecto de las características de la jerarquía administrativa. Luego, la jerarquía administrativa se diferencia por tres componentes que son también muy importantes y que hacen a la jerarquía administrativa. ¿Cuáles son estos componentes que tienen que ver con la jerarquía administrativa? El primero de ellos se conoce como el deber de obediencia. El segundo componente es lo que se conoce como el deber correspondencia, el deber de correspondencia. Y el tercer elemento es lo que llamamos la facultad de suspender o de revocación. ¿Sí? Esas son entonces los tres elementos. Vuelvo a reiterar. Deber de obediencia, deber de correspondencia o facultad de suspensión o de revocación. Vamos a ver en qué consisten estos tres componentes. El primero de ellos, el denominado deber de obediencia, para muchos autores señalan que este es el primer deber que tiene todo funcionario, que consiste que todo funcionario público, todo servidor público tiene el deber de obedecer a su inmediato superior, ¿sí? Tiene el deber de obedecer, entre paréntesis, cumplir, acatar las decisiones, las determinaciones, las órdenes, las instrucciones verbales, escritas, etcétera, de la autoridad inmediatamente superior, ¿sí? Entonces, este deber de obediencia es algo fundamental para que también en la administración pública o la administración pública pueda desarrollarse, pueda funcionar en una forma ordenada y coherente, ¿sí? Es entonces un primer deber, para muchos doctrinarios, como les he manifestado, es el primer deber que tiene todo funcionario público, que es parte de la administración pública, de obedecer a las decisiones, determinaciones de su jefe inmediatamente superior. Si vamos a dar algún ejemplo, el viceministro tiene que acatar las decisiones que disponga el ministro, ¿sí? El vicedecano de la Facultad de Derecho tiene que acatar las decisiones de la autoridad superior, que viene a ser el decano, por ejemplo, para darles un ejemplo que ustedes puedan comprender. Ahora, hay un elemento importantísimo en relación al deber de obediencia. Si bien se dice
que este es el primer deber de cualquier o de todo funcionario público, ¿sí? La pregunta es si este deber de obediencia es un deber absoluto, si es un deber que debe cumplirse en forma absoluta, es decir, que no hay margen. La pregunta es si hay entonces margen para que un funcionario subalterno deje de acatar, deje de cumplir de la orden que ha recibido de la autoridad inmediatamente superior o inclusive de autoridades superiores a la inmediatamente superior. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que si bien es un primer deber, si bien es un deber importante el acatar, el cumplir las decisiones de la autoridad superior, ¿sí? Eso no significa que este deber de obediencia sea un deber de obediencia absoluto, sino que este deber de obediencia está sujeto a ciertas limitaciones y condiciones jurídicas. ¿Cuáles son esos límites y esas condiciones jurídicas? Que la instrucción, que la orden, ¿sí? Que el mandato que da una autoridad superior a la inferior para su cumplimiento obligatorio esté en el límite de la legalidad, ¿sí? Esté dentro de los marcos de la legalidad y bajo un concepto de responsabilidad. Esos son los dos elementos que hacen a la condicionante jurídica para que una instrucción de una autoridad superior a una inferior se cumpla sin restricciones. Caso contrario, si la orden, si la instrucción está al margen de la legalidad, entonces, si hay un cumplimiento de esa decisión que está al margen de la legalidad, ahí deviene como un elemento contrario a la autoridad inferior, si cumple esa decisión al margen de la norma, que está al margen de la ley, ¿sí? El funcionario público que obedece, que cumple, que acata una orden, una instrucción, una determinación que no esté, reitero, comprendida dentro de la legalidad y el funcionario inferior la cumple o cumple esa decisión o esa orden, no puede argumentar, no puede escudarse que simplemente ha cumplido una orden superior. Por eso se dice bajo responsabilidad. ¿Esto qué significa? Significa que el funcionario subalterno, antes de cumplir cualquier instrucción, cualquier orden, tiene que percatarse de que se trate de una orden plenamente en el marco de la legalidad, que sea legal en otras palabras, para que recién la pueda cumplir. De lo contrario, si cumple una decisión que identifica o que está al margen de la legalidad y la cumple, no puede excusarse por los efectos de la ejecución de esa tarea, no puede excusarse el autoridad, el funcionario inferior que simplemente ha acatado una orden superior. Por eso está bajo el concepto de responsabilidad, ¿sí? Y es más, no solamente que no tiene ya el deber de cumplir una instrucción, una orden de una autoridad superior, por más superior que sea, si ésta se encuentra al margen de la norma, sino que además es obligación del funcionario inferior representar esa orden, no solamente de no acatar, sino de representarla ante las instancias que correspondan. ¿De acuerdo? Porque si yo ejecuto, vuelvo a reiterar, una orden ilegal, yo soy corresponsable como funcionario inferior del resultado o los efectos negativos que hayan o impliquen esa decisión superior. Ahí se aplica el concepto de responsabilidad, ¿sí? Y soy corresponsable. No puedo escudarme, no puedo argumentar en mi descargo. Ojo, yo solamente estaba obedeciendo una orden superior, ¿sí? Entonces, este es un elemento muy importante que tiene que ver con que exista un ordenamiento vertical, como ocurre en la policía, como ocurre en las Fuerzas Armadas,
de funcionamiento de la administración pública. Porque les hago una consulta a ustedes para que entiendan este punto. ¿Qué pasaría si en las Fuerzas Armadas o en la policía todos fueran cabos rasos o todos fueran generales? ¿Funcionarían esas instituciones? Por supuesto que no. Si todos fueran generales, nadie acataría, nadie quisiera, digamos, cumplir una orden de otra autoridad que está en el mismo nivel. Y si todos fueran cabos rasos, ocurriría el mismo conflicto. Entonces, para que funcionen las instituciones bajo la lógica de un mando racional, un mando coherente, un mando legal, ¿sí? Y sean efectivas como instituciones públicas, tiene que además aplicarse este elemento de la jerarquía administrativa, primer aspecto, además de la competencia que ya hemos visto, y dentro de la jerarquía administrativa debe verificarse, sin embargo, que sea o se trate de una instrucción o de una orden que tenga un respaldo jurídico, que esté en el marco de lo que legalmente se permite hacer o decir o disponer. ¿Se da cuenta? De lo contrario, vuelvo a reiterar, funcionario público que ejerza, que cumple una orden al margen de la legalidad o que se encuentre al margen de la legalidad, tiene un concepto de responsabilidad por los efectos que implique la ejecución de una orden ilegal. ¿Sí? No puede escudarse en que yo solamente estaba acatando una decisión que me ha impuesto una autoridad superior. Y es más, reitero, hay la obligación de no solamente no cumplir, sino de representar. Bien, eso con respecto del deber de obediencia. El segundo elemento de la jerarquía es lo que les he mencionado, el deber de correspondencia. El deber de correspondencia. ¿En qué consiste esto? Esto implica que en la interrelación, es decir, para relacionarse entre funcionarios públicos de una entidad o funcionarios entre diferentes entidades públicas o entre funcionarios o autoridades de distintos poderes del Estado, siempre hay un deber de correspondencia. ¿Qué significa esto? Que siempre existe y debe darse ese interrelacionamiento cumpliendo un conducto regular. Primer elemento. Siempre el interrelacionamiento es a través de obedecer, el acatar, el guiarnos, el cumplir un conducto regular u observar un conducto regular. Y este conducto regular, además, es escalonado, ¿sí? Para la dirección y para el relacionamiento entre funcionarios públicos que pertenecen a un mismo órgano o una misma entidad o entre distintos órganos o entidades de la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el derecho administrativo con esto? Que yo, si fuera director de derecho, ¿sí? Y tengo una iniciativa con el director de, digamos, la carrera de farmacia de la Facultad de Medicina, entonces, ¿qué tiene que hacer el director de derecho? Tendría que, a través de la instancia superior, que viene a ser el decanato, o si se trata de un tema académico, del vicedecano, y el vicedecano a su vez con el decano, o a través del decano, se manda la nota, se manda la petición, etcétera, requerida para el relacionamiento entre esas dos carreras. ¿Sí? Otro ejemplo. El viceministro de Salud, del Ministerio de Salud, quiere tener un relacionamiento con el viceministerio de Economía, del Ministerio de Economía. ¿Cuál es el conducto regular? Que la autoridad, el viceministro del Ministerio de Salud, se contacte, haga uso de ese conducto regular a su propio ministro de Salud, para que a través del ministro de Salud, que es la instancia escalonada mayor, se dirija recién
al ministro de Economía para que a través del ministro de Economía se baje al viceministro de Economía. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puedo yo relacionarme en forma directa con mis pares o con, menos con autoridades superiores de otras instancias o de otras entidades que forman parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque si no seguimos, si no cumplimos nuestro relacionamiento, siguiendo ese conducto regular, que además es escalonado, se volvería la administración pública una especie de carnaval, una especie de desorden. Porque si yo, decano, me toca finalmente tomar una decisión sobre un tema de la carrera de Derecho que quiera hacer con la carrera de Medicina, por ejemplo, ¿sí? Yo como autoridad superior no tengo conocimiento, no puedo pronunciarme al respecto, no puedo colaborar en el tema, no puedo ser parte de esa dinámica o de esa iniciativa. Y peor, cuando las cosas no están en orden, ¿sí? La autoridad superior jerárquica puede tener problemas en el sentido que se ha dispuesto de una gestión que inclusive pueden estar al margen de las políticas institucionales o puedan ser contrarias a las políticas institucionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar ese desorden, esa confusión, es que el derecho administrativo de forma muy precisa, muy clara, implementa y señala que en el relacionamiento, vuelvo a reiterar, entre autoridades, entre funcionarios, entre servidores públicos y más aún entre entidades públicas diferenciadas, tiene que darse el cumplimiento a seguir el conducto regular institucional. Y además, ese conducto institucional regular tiene un sentido escalonado, es decir, que se va desde la base hasta la cúspide. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo el relacionamiento institucional sea acorde a una lógica institucional, sea coherente, sea ordenada y no contrapuesta y no confusa y no contradictoria principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere el deber de correspondencia, lo que nos ayuda a organizar mejor todo el andamiaje institucional de la administración pública. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, el tercer componente que hace a la jerarquía administrativa, lo que llamamos la facultad de suspender o de suspensión, como llaman otros, y la facultad de revocación o de revocatoria, como señalan otros. ¿En qué consiste este tercer componente? Este tercer componente consiste y reconoce en la autoridad superior, ¿sí? En las autoridades superiores, una potestad de que una decisión inferior la suspendan o la revoquen, es decir, la dejen sin efecto. ¿Sí? Entonces, es una potestad muy importante que tiene que ver con recomponer, con reorganizar o reconducir la decisión de una autoridad o un funcionario inferior cuando esa autoridad o funcionario inferior ha tomado una decisión que en vez de generar beneficio, genera perjuicio. En ese caso, cuando la decisión, el accionar de una autoridad o un funcionario inferior está generando conflictividad, es una decisión inoportuna, es una decisión peor aún ilegal o arbitraria que genera conflictividad, la autoridad superior o a la autoridad superior se le reconoce una potestad muy especial, que es la potestad de suspender el acto, la decisión de la autoridad inferior, y cuando hay extrema necesidad, inclusive de dejar sin efecto esa decisión, es decir, de revocarla, de quitarla, de dejarla, en otras palabras, sin efecto. ¿Cuál es la finalidad de este tercer componente de la jerarquía administrativa? Es
nuevamente reconducir, recomponer las consecuencias o los efectos de una decisión del inferior que está generando conflictividad. Reponer una situación de regularidad, una situación institucional, producto de una decisión, digamos, mal efectuada, una gestión mal efectuada de una autoridad inferior o de un funcionario inferior que con su decisión está generando conflictividad, ¿sí? Entonces, este último componente es un componente muy importante, que solamente es una atribución ¿de quién? De la autoridad superior, que ante determinadas circunstancias y ante la advertencia de una decisión o una gestión de la autoridad inferior o del funcionario inferior, la autoridad superior puede corregir el curso de esa acción suspendiendo momentáneamente esa decisión para, digamos, no generar mayor conflictividad, detener la conflictividad, reparar la conflictividad, o cuando hay necesidad por una razón de mayor conflictividad, cuando amerita el caso, inclusive determinar, dejar sin efecto una decisión, es decir, revocar una decisión de una autoridad o un funcionario inferior. De esa manera, entonces, estos tres componentes, deber de obediencia, deber de correspondencia y facultad de suspensión o de revocación, hacen a la efectividad de la aplicación, la vigencia y el desarrollo de este elemento importante que tiene que ver con la organización de la administración pública. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Cuando hablamos de organización de la administración pública, cualquier tipo de organización, sea esta liberal, comunista, social, lo que fuera la forma de organización, federal, unitaria, autonómica, como es el caso boliviano, etcétera, hay dos componentes, dos brazos operativos, si vale el término, de la organización administrativa, que es la competencia. En toda forma de organización hay el elemento de la competencia como una institución fundamental de la administración pública, y el otro componente importante, la jerarquía administrativa, ¿sí? Entonces, estos dos institutos del derecho administrativo, competencia y jerarquía administrativa, son parte inherente, indisoluble, inevitable de llevar adelante una adecuada organización y una aplicación del tipo de organización de administración pública que se haya podido aprobar o definir o decidir. ¿Sí? De manera tal entonces que de esa manera, a partir del derecho administrativo, se propone conceptualizar, si vale el término, una administración pública que pueda ser oportuna, pueda ser eficiente, pueda ser eficaz bajo un criterio integral de responsabilidad. ¿Sí? Estos elementos que hemos visto en las últimas clases son, digamos, las instituciones del derecho administrativo que hacen que efectivamente funcione una administración pública y le permita a esa administración pública cumplir los propósitos significativos de toda administración pública, de todo poder público o de todo Estado. Cumplir con la satisfacción de las necesidades que tiene la colectividad. Si no hubiera esos componentes, sería un caos, sería caótico el funcionamiento de cualquier administración pública. Lo que evita eso es que este capítulo, este tema que hemos visto, sea fielmente considerado al momento de la organización de cualquier administración pública y se derive el cumplimiento adecuado de estos dos componentes que es competencia y jerarquía administrativa. Bien, de esa manera entonces hemos terminado este tema, el tema 7, muy importante, y faltarían que podamos revisar algunas instituciones que tienen que ver o que son inherentes a este tema de la organización administrativa y que en el caso boliviano por primera vez
se regulan como parte del quehacer de la administración pública, considerando y poniendo en vigencia a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 2341, una administración pública completa, una administración pública con la consideración de instituciones que tienen que ver con esta dinámica de competencia y jerarquía administrativa desde la perspectiva de un Estado mucho más eficiente, un Estado mucho más moderno y contemporáneo a lo que significa responder a las necesidades de los tiempos actuales. Y con eso me refiero a uno de los elementos que es el conflicto de competencia, que ya lo hemos visto en clases anteriores, cuando veíamos qué es el conflicto de competencia, cuáles son los mecanismos de resolución de los conflictos de competencia, ese es un elemento, y los otros complementarios es lo que denominamos en el derecho administrativo la institución de la delegación, la institución de la avocación, la sustitución, las suplencias, etcétera, que son parte de instituciones que eran inexistentes antes de la Ley de Procedimiento Administrativo para Bolivia o que estaban en algún caso regulados en forma dispersa y en una forma poco clara para su aplicación en la administración pública boliviana. Y estas nuevas instituciones que se regulan por primera vez para nuestra administración pública están reguladas en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que nos habla del conflicto de competencias, que ya lo hemos visto significativamente y de forma muy detallada en clase anterior. El artículo 7, que habla de la delegación, el artículo 8, que habla de la sustitución, y el artículo 9, que nos habla de la avocación. Entonces, estas instituciones muy importantes son las que lo dejaríamos para complementar este capítulo o este tema número 6 para la siguiente clase. Y lo que les pediría a ustedes, queridos estudiantes, es que puedan leer, puedan revisar, puedan anticipar una lectura, aunque sea sucinta, de lo que implica el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para que en la siguiente clase podamos abordar estas nuevas instituciones que hacen al derecho administrativo moderno, contemporáneo, que implementa la Ley de Procedimiento Administrativo para nuestra administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, tarea, leer, interiorizarse un poquito sobre estas instituciones muy nuevas, especialmente la vocación como institución bastante nueva para el ámbito boliviano o la administración pública boliviana, y de esa manera terminar este tema número 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de lo que viene adelante empezaríamos a ver otro ámbito del derecho administrativo que tiene como 4 o 5 temas, que es todo el tema de los actos administrativos. Un tema muy, pero muy fundamental que hace al derecho administrativo. Saber qué son los actos administrativos, saber sus elementos constitutivos, saber sus alcances, su naturaleza jurídica, etcétera, es, en mi criterio, la parte, digamos, más importante del derecho administrativo, y eso empezaríamos a ver una vez que hayamos concluido esta última partecita de estos elementos componentes de la organización administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, yo con esto quiero terminar la clase. Están esperándome en la puerta de la oficina la autoridad que ha pedido entrevistarse conmigo, pero hemos tenido la posibilidad de avanzar significativamente y nos quedaría simplemente esos puntos para terminar el tema número 7. Queridos compañeros, finalmente lo siguiente. Esta semana yo tengo que trasladarme a Sucre a partir del miércoles para asistir al Congreso de Mediación Internacional o Mundial que se da en Sucre. Nosotros somos una institución coorganizadora como UMS y como Facultad de Derecho, que estamos inmersos en la construcción de cultura de paz. Allá en Sucre voy a tener 2 intervenciones en ese congreso,
Y es posible que no pueda pasar la clase del próximo miércoles. No porque no quiera, sino porque probablemente no tenga la posibilidad de hacerlo por el ajetreo del viaje, en primera instancia a Sucre, y lo otro porque probablemente tenga que estar ya en las actividades del Congreso. Yo voy a tratar de pasar la clase, como es virtual, voy a tratar de sacarme el tiempo, de evitar, digamos, que para el horario de la clase tenga actividad que me lo impida, pero si no logro hacerlo, les pido anticipadamente su comprensión y les haría un comunicado oportunamente para decirles si voy a poder o me esperan unos momentos o pasamos parte de la clase, ¿de acuerdo? Con esa referencia, entonces yo termino la clase de hoy. Gracias por su presencia y será, ojalá, hasta el próximo miércoles. Que les vaya muy bien, queridos compañeros. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les Gracias, vaya. doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Un saludo.